Hola, muy buen día, estudiantes de prepa en línea. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor virtual para este módulo número 14, el universo natural. Estamos en nuestra semana número 3 de este módulo, donde tenemos que hacer entrega de nuestra actividad integradora número 5, los seres vivos, y nuestra actividad integradora número 6. Cintia, Evelyn, muy buen día. Si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia para esta semana y para estas sesiones, por favor tomen directamente el audio de esta plataforma y comuniquen esa inquietud que tengan respecto de las actividades, de los recursos. Pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. También algo muy importante para todos aquellos que no pueden integrarse en este momento a esta sesión síncrona, se está generando un video, el cual será subido a la plataforma de YouTube, donde aquí ustedes pueden integrar sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Para esta semana, en esta semana es muy importante ya que nosotros aprenderemos sobre la relación entre la materia y la energía. En nuestra semana número 1, nosotros conocimos lo que es la porción más pequeña de la materia, que es el átomo, la estructura más pequeña de la materia. Y en nuestra semana número 2 aprendimos acerca de la energía. Entre tanto, entre estas semanas hemos aprendido acerca de reacciones químicas, acerca de la energía de esas reacciones, pero en esta semana lo más importante es que nosotros vamos a integrar esos conocimientos, cómo es que existe esa relación entre la materia y la energía. No obstante, también aprenderemos acerca de cómo identificar a un organismo vivo y cuáles son sus características, cuáles son esos procesos vitales que tienen todos los seres vivos y cómo es la nutrición. Y no solo eso, también identificaremos a diferentes tipos de seres vivos, cómo es su nivel de organización. Es importante que ustedes reflexionen de cómo es que todos los sistemas de los organismos vivos están relacionados en sistemas biológicos complejos. Para ello, recuerden que nuestro propósito formativo es identificar esas características del pensamiento científico que sustenta ciencias experimentales. Ya se habrán dado cuenta que en esta semana estamos hablando no solamente de química y de física, sino también de biología, de ecología, de nutrición, de bioquímica. Todas estas son ciencias experimentales de las cuales basan su conocimiento en el método científico experimental, donde este método no solamente nos sirve para explicar esos fenómenos que nosotros observamos, esos fenómenos naturales, sino también los fenómenos que ocurren en nuestro propio organismo. De esa forma nosotros podremos analizar la dinámica de ese universo. Ese universo soy yo mismo, es el lugar donde yo coexisto, mi casa, mi trabajo, mi pueblo. Ocurren fenómenos naturales, existen otros seres vivos, y todo ello gracias a la comprensión de la estructura de la materia y la interrelación que tiene con la energía. Antes de seguir continuando, Cintia, Evelyn, ¿tienen alguna duda en particular acerca de nuestra actividad integradora número 5, de nuestra actividad integradora número 6? Ok, ninguna. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces les voy a empezar a exponer algunas particularidades acerca de algunos puntos fundamentales de estas actividades integradoras, para que ustedes puedan sacar 10. En particular, las prácticas de esta semana a mí me parecen sencillas. No hay que hacer videos, no hay que hacer grabaciones, no hay que hacer presentaciones, así es que considero que son más sencillas, pero no por ello son más simples.
nosotros debemos de explicar con nuestras propias palabras todos esos puntos que se nos están solicitando en ambas actividades. Es por ello que me parecen muy integradoras estas actividades donde estamos condensados los conocimientos que hasta este momento nosotros tenemos. Y eso va a ser muy enriquecedor para su formación y también para el comprender mejor todo nuestro medio. El propósito de nuestra actividad integradora número 5 es comprender las características de los seres vivos, sus procesos vitales, su clasificación y los tipos de organismos. Para ello, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer las características de los seres vivos, comprender los procesos vitales, identificar la existencia de organismos unicelulares y tanto en nuestra actividad integradora número 5 como nuestra actividad integradora número 6 es importante. Vamos a entregar nosotros únicamente un documento en un procesador de textos. Para nuestra actividad integradora número 5 es importante que tenga una portada con nuestros datos de identificación. La actividad integradora número 6 no exige el que tenga una portada, pero les sugiero que todas sus actividades que ustedes entregan tengan una portada, porque eso hace más formal la entrega de nuestras actividades. Así es que les sugiero que en todas sus actividades que ustedes vayan a entregar, hagan una portada con sus datos de identificación. En esta actividad nosotros vamos a integrar lo que son las características de los seres vivos, los procesos vitales, qué diferencia existen entre organismos unicelulares y pluricelulares, y vamos a buscar también algunos ejemplos de organismos tanto unicelulares como pluricelulares que se utilicen en la industria farmacéutica o que sirvan para el desarrollo de algún medicamento. Vamos a iniciar nuestra actividad realizando lo que es una portada con nuestros datos de identificación, lo que son nuestros datos personales, datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, la fecha de entrega, el nombre de nuestro docente y el título de nuestro documento. Vamos a crear después una tabla en la cual vamos a describir con nuestras propias palabras esas 8 características de los seres vivos. Vamos a colocar una imagen representativa para cada una de estas características. Vamos a buscar estas imágenes en Internet. Eh, Hay 8 características que son fundamentales para todos los seres vivos. Independientemente del tipo de ser vivo, del reino al que pertenezcamos, todos los seres vivos poseemos 8 características fundamentales, las cuales son las que nosotros vamos a describir y vamos a colocar una imagen. Ahora bien, hay algunos seres vivos, algunos que presentan sentimientos, hay algunos seres vivos que desarrollan inteligencia, hay seres vivos que desarrollan un tipo de lenguaje, pero este tipo de características son particulares de algunos seres vivos, no en general de todos. Las 8 características que nosotros vamos a ver son comunes absolutamente a todos los seres vivos. Y es por ello que nosotros las vamos a describir con nuestras propias palabras. Después, en un párrafo, vamos a describir los procesos vitales y su relación. Este párrafo tiene que ser de entre 8 a 10 renglones. Vamos a elaborar un cuadro en el cual vamos a enlistar 5 características de organismos unicelulares y 5 características de organismos pluricelulares. Algo muy importante para esto. eh, Son características, no ejemplos. Aquí presten muchísima atención en este punto. Después nosotros vamos a mencionar un organismo unicelular y uno pluricelular que se utiliza en la industria farmacéutica y vamos a colocar 2 ejemplos de sus usos en la medicina. Y finalmente vamos a realizar una conclusión de media cuartilla. En esta conclusión nosotros vamos a explicar con nuestras propias palabras la importancia del conocimiento científico para el estudio de los seres vivos. Una vez que terminemos nosotros esta actividad, nuestro documento, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S3, AI5. ¿Cuáles son esas características que tienen absolutamente todos los seres vivos? Y deben de tener estas 8 características para ser considerados seres vivos. Los seres vivos poseen una estructura. Están altamente organizados, contienen o poseen partes especializadas y coordinadas.
Veamos. Eh, Estas tijeras son especializadas en cortar. Tiene partes móviles, se debe de tener una coordinación para que tenga este efecto. Tiene una estructura, por supuesto que sí, pero unas tijeras no son no es un ser vivo. ¿Por qué? Porque necesita estas 8 características. Los seres vivos tienen una organización. Am, eh, Toda la materia que nosotros observamos, viva y no viva, posee un nivel de organización, ya que toda la materia y todo lo que nosotros observamos está creado de materia. Y esta materia está hecha de átomos. Los átomos conforman moléculas. Existen moléculas orgánicas, existen moléculas inorgánicas. Dentro de las moléculas orgánicas hay biomoléculas. También hay moléculas inorgánicas que son biomoléculas, que quiere decir que las encontramos en los seres vivos. Pero la estructura de la vida parte de una unidad fundamental, la cual es la célula. Todos los seres vivos están formados por células con funciones en particular. Hay seres vivos que nada más están formados por una sola célula, los cuales son organismos unicelulares, y hay seres vivos que están formados por muchas células, los cuales son organismos pluricelulares. Todos los seres vivos presentan un metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas que cuando se efectúan en los seres vivos les vamos a llamar simplemente reacciones biológicas. Estas reacciones biológicas le sirven a los organismos vivos para obtener energía a través de los nutrientes, de los alimentos del medio. Permítanme un segundo. Perdón. Entonces, ese metabolismo es un conjunto de reacciones químicas, les vamos a llamar reacciones biológicas porque ocurren dentro de los seres vivos. Aquellas que producen energía les vamos a llamar reacciones catabólicas. Todos los organismos necesitan energía. ¿Para qué? Para realizar diferentes actividades, para realizar esas funciones basales que hacen los organismos vivos para sustentar los procesos de la vida. Pero también se utiliza parte de esa energía que se crea para otras reacciones químicas que se llaman anabolismo. Y el metabolismo, la parte que clasificamos como anabolismo del metabolismo, le sirve a los organismos vivos para crecer, para desarrollarse, para ese mantenimiento celular. Por ejemplo, ustedes, bueno, soy un ser humano, un organismo biológico, ya adulto, yo ya no estoy creciendo, pero aún así yo necesito esa parte del metabolismo para mi mantenimiento celular. Yo ya no me estoy desarrollando, ya no estoy creciendo, pero mi cabello sigue creciendo, mis uñas siguen creciendo. Si me lastimo, si tengo una laceración en la piel o una cortadura, voy a cicatrizar. Así es que también esa parte anabólica me sirve para mi reparación celular. Esa es la parte del metabolismo. Todos, absolutamente todos los organismos vivos tienen un metabolismo. Los seres vivos también presentan una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es es la capacidad que tienen los organismos vivos para poder regular su ambiente interno y de esa forma se lleven las reacciones metabólicas. Por ejemplo, los seres humanos. Los seres humanos regulamos nuestra propia temperatura. Nuestra temperatura de funcionamiento es a los 36,5 grados, 37 grados. A esa temperatura, todas nuestras funciones se llevan a cabo de forma coordinada. Si nuestra temperatura empieza a elevarse, por ejemplo, en 1 grado, empezamos a presentar una febrícula.
y empezamos a tener malestares, empezamos a sentirnos cansados, somnolientos. Si nuestra temperatura se eleva un grado más, a 39, ya estamos presentando una fiebre. Nos empiezan a doler las articulaciones, nos sentimos mucho más cansados. Si nuestra temperatura empieza a elevarse más, podríamos poner en riesgo nuestra vida. ¿Por qué? Porque esas reacciones que ocurren en mi cuerpo ya no se llevan a cabo de forma eficiente y puedo poner en riesgo mi propia vida. ¿Qué pasa si mi temperatura empieza a disminuir? Empiezo a presentar un estado de hipotermia, tal vez mis labios empiecen a poner azules, al igual que mis dedos. Si mi temperatura sigue bajando sin poder ser regular, ya no me va a circular sangre a mis extremidades. Es posible que empiece con un proceso de necrosis en mis extremidades. Podría perder mis dedos o mis brazos por esta condición. Así es que mi cuerpo para que funcione en temperatura óptima es a 36,5, 37 grados. Es por ello que nosotros para mantenernos, además, garantizar esas condiciones, en invierno o cuando hace frío, nosotros nos abrigamos. Cuando hace calor, por ejemplo, utilizamos ropa más holgada, ropa más fresca para permitirnos una transpiración correcta. De aquí hay algo importante. No todos los seres vivos funcionan a la misma temperatura. Existen seres vivos, por ejemplo, los animales de sangre fría. Ellos funcionan en un rango de temperatura muy amplio. No obstante, también si esas temperaturas no son las óptimas de crecimiento, afectamos esos procesos homeostáticos. Y no solamente pasa con la temperatura, pasa con nuestra capacidad hídrica, qué tan hidratados estemos. Pasan con diferentes condiciones, por ejemplo, con la presión en mi cuerpo. Si aumenta la presión, me voy a sentir mal. Si disminuye mi presión, sobre todo mi presión hidrostática de mi sangre, me voy a sentir mal. Nuestra presión debe de ser óptima, en un rango que me permita sentirme bien. Si yo me encuentro deshidratado, también puedo poner en riesgo mi vida. Si yo me hidrato de más, también puedo poner en riesgo mi vida. Así es que esos procesos homeostáticos son muy importantes para poder continuar con todos esos procesos biológicos. Los seres vivos también presentan un crecimiento. Ese crecimiento es un crecimiento regulado, ya que las células empiezan a crecer para iniciar un proceso de división, tanto para para nuestro mantenimiento, en nuestra integridad física, como para nuestro desarrollo normal. Les mencioné al principio, existen organismos que únicamente están conformados por una sola célula, como en el caso de las bacterias. Incluso ellas presentan un crecimiento desregulado cuando empiezan con el proceso de división celular. La reproducción. La reproducción también es un proceso, una característica de los seres vivos, esa capacidad que tienen para poderse reproducir. La reproducción la podemos clasificar cuando se necesitan dos organismos parentales, por ejemplo, un padre y una madre. Se dice que se habla de una reproducción sexual. Pero existen también organismos que se reproducen de forma asexual. Es decir, a partir de un organismo, este empieza un proceso de división para dividirse en dos organismos. Esto es muy común en lo que son las bacterias, también en hongos microscópicos pueden utilizar este tipo de reproducción asexual. Aunque también existen organismos muy versátiles, como en el caso de las plantas. Las plantas son tan versátiles que pueden utilizar diferentes formas de cómo reproducirse, tanto sexual como asexualmente. Las plantas se reproducen de forma sexual por medio de la polinización. Tal vez nosotros ya en algún momento conocimos esos órganos sexuales de las plantas, cómo se deposita el polen en el cáliz para crear un nuevo ser vivo, otra nueva planta. Pero las plantas, por ejemplo, también tienen la capacidad de reproducirse de forma asexual. ¿Esto qué quiere decir? Que las plantas, eh, por ejemplo, las plantas pueden reproducirse por medio de esquejes, por medio de estacas.
Y imaginen que mi vecino tiene un árbol de limones que es muy bonito. Yo podría pedirle a mi vecino que me regalara una rama de este árbol. Yo podría procurar esta rama y a partir de esa rama que surgiera un nuevo ser vivo. Es eso la versatilidad que tienen, que pueden tener respecto de la reproducción. La mayor parte de los animales, bueno, es decir, todos los animales se reproducen de forma sexual, es decir, se necesitan dos organismos parentales, un padre y una madre. Pero existen algunos animales que pueden reproducirse de forma asexual, como en el caso, existen algunas lombrices que si las dividimos exactamente a la mitad, de cada uno de estos fragmentos de esta lombriz podría surgir una lombriz nueva. Pasa con las estrellas de mar. Las estrellas de mar, y con ello no quiero decir que lo hagamos, no, debemos de respetar mucho a los animales, pero si pudiéramos partir exactamente a la mitad a una estrella de mar, de cada uno de estos fragmentos podría surgir una nueva estrella de mar. Este es un tipo de reproducción a la cual se le llama partenogénesis y existe también entre algunos animales. Los seres vivos también presentan lo que es una irritabilidad o respuesta. Y esto quiere decir que los seres vivos reaccionan ante los estímulos del medio. Aquí siempre doy ejemplos, por ejemplo, si alguien se esconde detrás de una puerta y nos salta de repente, pues nosotros gritamos o podemos salir corriendo o podemos enojarnos. Esa es una irritabilidad que tenemos ante esos estímulos del medio. Pero ahorita estaba recordando, por ejemplo, hay algo característico. Las manadas de lobo en las noches de luna llena, generalmente, no es siempre así, pero aúllan. ¿Esto qué quiere decir? Que ante los estímulos del medio, ante percibir la noche o percibir una luna llena, pues los lobos tienden a aullar. Y también aullan cuando pierden a uno de sus seres de su manada. Bueno, eso es una respuesta ante los estímulos que ocurren. Los seres vivos también presentan otra propiedad u otra característica, la cual es la adaptación. Los seres vivos se adaptan ante el medio en el cual se están desarrollando. Ante esto y en el medio, los seres vivos integran poblaciones. Estas poblaciones se integran dentro de comunidades con otros seres vivos y cuando existe competencia en el medio ambiente, los seres vivos pueden evolucionar, pero para ello se necesita de tiempo. Vamos a hacer una acotación aquí muy importante y vamos a hablar de unos seres que parecerían ser vivos, pero no lo son, como en el caso de los virus. ¿Los virus tienen una capacidad de reproducirse? Sí. Para ello, ¿qué necesitan los virus? Los virus necesitan infectar a una célula para poderse reproducir, pero efectivamente se reproducen. ¿Tienen una estructura y una organización? Sí, poseen una estructura de proteínas, poseen un nivel de organización. ¿Los virus se pueden adaptar? Sí, los virus se pueden adaptar. Pero los virus no tienen un metabolismo. Los virus no presentan una homeostasis. Los virus al carecer de alguna y de solo una o muchas de estas características ya no son considerados seres vivos. En el caso de los virus y los priones, no son considerados seres vivos, aunque sí poseen características y algunas propiedades de estas. Pero al carecer de alguna de estas ocho fundamentales, bueno, pues no se les considera. Eh, ¿Qué son esos procesos vitales? Absolutamente todos los seres vivos, independientemente del tipo de ser vivo que sean, presentan funciones a las cuales les llamamos procesos vitales y que son muy importantes para garantizar el proceso al que le llamamos vida. Es para el mantenimiento de la vida.
los cuales son, por ejemplo, la reproducción. Como ya mencionamos, la reproducción puede ser sexual o asexual. Todos presentan un tipo de nutrición. Esta nutrición puede ser autótrofa o puede ser heterótrofa. Cuando se tiene una nutrición autótrofa, esto nos indica que ese ser vivo puede crear todos los nutrientes que necesita a partir de nutrientes inorgánicos. Es decir, son organismos que pueden sintetizar absolutamente todo lo que necesitan. Sintetizan su propio alimento. Esta es una nutrición autótrofa, como en el caso, todas las plantas, absolutamente todas, son organismos autótrofos. A partir de la luz del sol y los nutrientes que absorben de la tierra y agua, pueden sintetizar absolutamente todo lo que necesitan. Así como hay una nutrición autótrofa, también tenemos lo que es una nutrición heterótrofa. La nutrición heterótrofa nos quiere decir que esos organismos no pueden sintetizar todo lo que necesitan para su mantenimiento y desarrollo y para su propio alimento. Este tipo de organismos heterótrofos necesitan consumir a otros seres vivos para que puedan hacerse allegar de todas esas sustancias que se necesitan. El metabolismo, como hablábamos al inicio, son un conjunto de reacciones biológicas que le permiten a los seres vivos el obtener energía a partir de los nutrientes y que también presentan o que se sintetizan estas moléculas para crecer, para desarrollarnos, para el mantenimiento celular. Pero los organismos que son heterótrofos no tienen la capacidad de sintetizar absolutamente todo lo que necesitan. No pueden. Es por ello que se necesitan consumir a esos nutrientes u otros organismos vivos. Con esto no quiere decir que no puedan fabricar absolutamente nada con este metabolismo. Claro que sí lo hacen, pero existen algunas sustancias que simplemente no es posible el poderlas crear. Los seres vivos también pueden transportar sustancias. Desde una pequeña célula lleva a cabo un proceso de nutrición y un transporte de sustancias que necesita o sustancias que ya no necesita y las excreta. El transporte de sustancias es muy importante. En los organismos heterótrofos biológicamente más complejos, por ejemplo, existen órganos especializados para el transporte de sustancias. Estas sustancias pueden ser sólidos, pueden ser líquidos o pueden ser gases. Estas sustancias pueden ser inorgánicas u orgánicas. Finalmente, los seres vivos también van a presentar un proceso de respiración. Absolutamente todos los seres vivos respiran. Pero no todos los seres vivos respiran el oxígeno que está contenido en el aire. A los organismos que sí pueden y que necesitan además el oxígeno que se encuentra en nuestro aire, les vamos a llamar organismos, o son un tipo de organismos que tienen una respiración aerobia, es decir, necesitan el oxígeno que está en el aire. Pero también existen organismos que son anaerobios. Para este tipo de organismos, el oxígeno es muy tóxico para ellos. No obstante, el proceso de respiración, para quienes respiran de forma aerobia, van a utilizar al oxígeno dentro de este conjunto de reacciones y del proceso respiratorio. Pero los organismos anaerobios van a utilizar otro tipo de sustancias, como bien puede ser algunos compuestos carbonados, algunos metales, en el cual se lleva a cabo este proceso respiratorio. Y bueno, ¿cuáles son esas características que tienen los seres vivos? De acuerdo a su estructura,
Todos, absolutamente todos los seres vivos estamos hechos de los mismos bioelementos, solo que en diferente proporción. Desde una pequeña bacteria, como puede ser Escherichia coli, tiene la misma proporción de esas sustancias que lo componen, al igual que un elefante. Ojo, en la misma proporción, no en la misma cantidad. A partir de estas moléculas que componen a los seres vivos, les vamos a llamar biomoléculas. Estas biomoléculas están hechas a partir de bioelementos, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el fósforo, entre otros. Existen también otros elementos como el calcio, el hierro, el vanadio, que se necesitan, pero en cantidades muy pequeñas. En fin, todos aquellos compuestos a base de carbono que se encuentran en los seres vivos, les vamos a llamar biomoléculas orgánicas. Las principales son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. De aquí también es muy importante. Dentro de esto vamos a encontrar diferentes niveles de estructura. Como ya nosotros mencionamos, la unidad fundamental de la célula, de los seres vivos es la célula. Aquellas células funcionales e independientes van a ser organismos unicelulares. Y aquellos organismos que están hechos por dos o más células, les vamos a llamar organismos pluricelulares. Eh, De aquí que también aumenta el nivel de complejidad entre estos y también aumenta su nivel de organización. Con ello, y hablando precisamente de lo que son las células. Las células las vamos a clasificar como células procariotas y como células eucariotas o como organismos eucariotas y como organismos procariotas. ¿Y qué quiere decir ello? La clasificación acerca de este tipo de células, las células procariotas son células menos evolucionadas. Son células que no presentan un organelo muy importante que se llama núcleo celular. Al no poseer núcleo y en el núcleo de las células es donde se encuentran los ácidos nucleicos, tanto, bueno, donde se encuentra el DNA formando cromosomas. Las células procariotas no lo tienen. El DNA se encuentra esparcido en el citoplasma. No, si bien es una célula menos evolucionada, no quiere decir que los organismos que estén hechos de este tipo de células son menos evolucionados. De hecho, este tipo de organismos, como en el caso de las bacterias, son organismos que son muy exitosos. Respecto de las células eucariotas, bueno, estas son células más evolucionadas, presentan un núcleo celular. En el núcleo celular se encuentra ahí el DNA y se encuentra en forma de estructuras a las cuales nosotros les llamamos cromosomas. Dentro de este DNA que conforma los cromosomas, es donde nosotros podemos identificar bueno, genes de una especie en particular. Ahora bien, entonces nosotros quedamos que las células procariotas son células vaya, que no pueden desarrollar organismos pluricelulares, no presentan un núcleo definido, tienen, pues, sí, y tienen una membrana celular, también pueden tener lo que es una pared celular en el caso de algunos hongos unicelulares. De organismos procariotas, absolutamente todas las bacterias son procariotas. En la mayoría de ellas son heterótrofas. Tienen un tipo de reproducción asexual y hay algunas en las cuales pueden vivir sin oxígeno, es decir, que son organismos anaerobios. También vamos a tener lo que son organismos eucariotas. ¿A qué corresponde un organismo eucariota?
son células que sí poseen un núcleo definido. En el núcleo, recuerden, ahí se encuentra lo que es el DNA. La mayoría de los organismos procariotas se utilizan en muchos procesos industriales. ¿Por qué? Porque se reproducen de una forma muy rápida. Es por ello tal vez que a ustedes les recomienden eh, algo en particular acerca de estos organismos que generalmente están conformados por más células y su nivel de organización es todavía mucho más complejo. Entonces, a partir de una célula, estas células, si posee dos o más, vamos a tener lo que es un organismo pluricelular. eh, Células con función en específico conforman tejidos, los tejidos conforman órganos, los órganos se acoplan con otros órganos dentro de lo que es un sistema o un organismo biológico complejo, como la mayor parte de los organismos que nosotros observamos, como puede ser una gallina, un pato o un pavo. Todos pueden presentar algún tipo de nivel de organización particular de acuerdo a la especie que se trate. Por ejemplo, los tejidos conforman órganos y estos a su vez se acoplan dentro de estos otros órganos, formando sistemas. El ser humano, por ejemplo, tiene un sistema nervioso, tiene un sistema muscular, tiene un sistema esquelético, tiene un sistema tegumentario. También tiene un sistema reproductor. eh, Cada uno de estas características, bueno, nos habla del nivel de organización y la complejidad, sobre todo para los organismos pluricelulares. Y bien, a manera de resumen, entonces vamos a tener diferentes tipos de organismos. Organismos unicelulares y organismos eh, pluricelulares. Los organismos unicelulares se caracterizan porque están formados por una sola célula. Eh, Pueden pertenecer a los reinos como el reino Eukarya. Y también pueden pertenecer al reino de a la división procariota, al reino de las bacterias, de las arqueas, al reino de los hongos, al reino fungi, de los protozoarios y al reino cromista. Generalmente sus tamaños son muy pequeños, son tamaños microscópicos, van desde 1 micrómetro hasta quizá algunos milímetros. No forman estructuras complejas. La mayor agregación de este tipo de células es que forman colonias celulares, pero esto no conlleva a que formen algún tipo de tejido. Vamos a tener también algunos organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares, recuerden que están formados por dos o más células. Estas células, cuando tienen función en específico, bueno, conforman tejidos y estos se acoplan dentro de sistemas de órganos. Los organismos pluricelulares pueden existir en diferentes reinos, como el reino animal, como el reino de las plantas, el reino de los hongos. Ojo, hay algo particular aquí respecto de los hongos. Existen tanto hongos unicelulares como hongos pluricelulares. Existen hongos microscópicos, existen hongos macroscópicos. Los tamaños en general de los organismos pluricelulares van desde esos tamaños microscópicos hasta medir muchos, pero muchos metros, como en el caso de una ballena azul. Algo importante acerca de esta actividad es que nosotros identifiquemos
tanto a un organismo unicelular como un organismo pluricelular que se utilizan en la industria farmacéutica, por ejemplo, para hacer medicamentos. Existen muchos organismos unicelulares, muchísimos. Por ejemplo, organismos unicelulares, algunos hongos, que generalmente levaduras, organismos o bacterias como Escherichia coli que se modifican su DNA para producir insulina. Es insulina que las personas que padecen diabetes necesitan. A partir de algunos hongos, como puede ser, por ejemplo, Penicillium, o se obtienen medicamentos, como en el caso de Streptomyces, que se obtiene la tetraciclina o el cloranfenicol, o ampicilina y penicilina a partir de penicilio. Y también existen organismos pluricelulares de los cuales también se pueden obtener medicamentos o que se utilicen en la industria farmacéutica. Por ejemplo, para quienes vivan en la península de Yucatán, el árbol de la ceiba es un árbol muy importante o dentro de la cultura de esta península. Algo importante del árbol de la ceiba es que en su corteza se puede extraer lo que es ácido acetilsalicílico. Y si es una planta, todas las plantas son organismos pluricelulares. Por ejemplo, yo cuando me golpeo y tengo alguna inflamación, generalmente utilizo test de árnica o una pomada de árnica o un gel de árnica. El árnica es una planta y todas las plantas son pluricelulares. Cuando me duele el estómago, me tomo, por ejemplo, un té de manzanilla. Cuando me encuentro muy nervioso, me tomo un té de azares. Para que mejore mi digestión, me tomo un té de hierbabuena, además de que es muy rico. Y todas las plantas son organismos pluricelulares. Por ejemplo, en la imagen yo les muestro un cangrejo herradura que vive en las costas del archipiélago que conforma Japón. Y también se encuentra en la península de Yucatán, hablando de esta península. Este tipo de crustáceo, que es un fósil viviente, existe desde la época de los dinosaurios, eh, tiene algo muy particular en su sangre. Su sangre es de color azul porque posee una sustancia llamada hemolinfo. Esta sustancia es usada en tratamientos experimentales, por ejemplo, para tratar el cáncer. Así es que también de animales. Por ejemplo, esto es importante. Los antídotos contra los venenos de especies ponzoñosas como arácnidos o víboras se obtienen a través de la inoculación en ovejas o en caballos. Aquí también se utilizan los animales para producir este tipo de antídotos contra esos venenos y también tenemos pues muchísimos más ejemplos. Y bueno, algo muy importante en esta semana es ese conocimiento científico. Nosotros la semana pasada aprendimos acerca del método científico experimental. El método científico experimental es importante porque a partir de este nosotros obtenemos ese conocimiento científico. El conocimiento científico nos lleva a adquirir y desarrollar un pensamiento científico. Ese pensamiento científico y ese conocimiento científico es lo que sustenta todas las ciencias experimentales que nosotros hemos estudiado hasta este momento y que podemos seguir encontrando. Todos utilizan este método para poder resolver algún problema, para poder diseñar algún medicamento, para poder describir algún fenómeno. Gracias a la utilización de este, nosotros obtenemos conocimiento, ese es un conocimiento científico, y lo más importante, el conocimiento científico nos lleva al desarrollo de lo que es un pensamiento científico. Eh, Cintia, Roxana, Evelyn, ¿hasta aquí alguna duda respecto de nuestra actividad integradora número 5? Ok. Bueno, estudiantes de prepa en línea, ya el tiempo otra vez se nos vino un poquito encima. Espero que haya sido suficiente esta explicación para nuestra actividad integradora
Número 5, para la sesión del próximo viernes vamos a dejar lo que es la explicación para nuestra actividad integradora número 6. Si se llega a presentar alguna duda con cualquiera de este tipo de actividades, por favor escríbanme vía mensajero o también vía correo electrónico para que puedan avanzar con sus actividades y sobre todo para que revisen absolutamente todos sus recursos. Nos vemos, que tengan un muy bonito día y hasta luego. Nos vemos el próximo viernes. Adiós. Adiós, Evelyn. Adiós, Cintia.